Muy buenas tardes, estamos en directo en el programa Quédate en casa con Yucán y hoy tenemos el tremendísimo placer de estar hablando con Jesús Guillén. Buenas tardes. Buenas tardes, hola Aurora, hola a todas y todos, un placer acompañaros. Si ahora mismo están entrando ya, veo que van subiendo el número de participantes. Y bueno, mientras se van dando de alta, pues nada, comentar un poco así por arriba que el programa Quédate en casa con Yucán surge de esta situación de cuarentena, la necesidad de acompañar a la distancia, aunque sea a las familias y profesionales, que de alguna manera son igual de inquietos que nosotros. Así que bueno, hoy que tenemos a Jesús Guillén, como bien he dicho, para mí una persona maravillosa, te conocí en un curso de formación y la verdad es que te sigo bastante, me compro tus libros. Mentira. Me tomo anotaciones, subrayo y escribo. Mucho. Y me encanta leer tus publicaciones en el blog de Escuela con Cerebro. Así que, súper bienvenido a casa. Nada, pues bien hallado, muy contento de que me hayas invitado, Aurora, y de poder conversar contigo, pues una súper especialista en el tema del autismo, que es tan apasionante. Y bueno, vincularlo también pues a eso, a lo que nos dedicamos en los últimos tiempos, que es la neuroeducación. Y uno de los objetivos claros es que puedan aprender juntos estudiantes o personas totalmente diferentes. Por lo tanto, podemos hacer un vínculo, creo, interesante esta tarde. Eso espero. Bueno, pues como bien has dicho, vamos a ver si podemos construir formación, construir conocimiento en la tarde de hoy. Y para empezar, me gustaría de alguna manera introducir el tema con una metáfora, ¿vale? Así me parece como que va a ser más sencillo después hacer referencia, ¿no? Y ir tomando notas. Bueno, nos confirman que se nos oyen bien y que se nos ve perfecto. Así que ahora sí que ya, ¿eh? Empezamos. Bien, me gustaría comentar que en este caso el cuerpo humano, el cerebro, en este caso nos vamos a centrar en él, ¿vale? Lo voy a comparar con una construcción. Por ejemplo, puede ser una casa, un piso, un adosado, una dependencia, un chalet, una casita de campo. Hay millones de formas en las que puede estar presentada una construcción, que a fin de cuentas es una vivienda. Bien, dentro de una vivienda nos vamos a encontrar diferentes espacios dedicados para diferentes cosas, ¿no? Como puede ser una habitación, un cuarto de baño, una cocina, un comedor. Ahora bien, cuando no tenemos más remedio, cogemos y nos readaptamos y reorganizamos a lo que hay en el interior. Puede ser que vivamos en un loft o en un dúplex, que tengamos pasillo o que no lo tengamos, que tengamos 2 o 5 habitaciones. Y a mí me parece muy interesante que el cerebro también hace esta función, ¿no? de compensar cuando no está esa parte que necesitamos. Además, como ya sabéis, los sentidos sirven para conseguir la información del mundo que nos rodea y también de nuestro propio interior. Así que con eso me quedo con las puertas, las ventanas, quizá también los balcones, las terrazas, la propia fachada, si estamos pegados a otros o si estamos en solitario en mitad de la nada. Y me encantaría de alguna manera empezar por hablar de la organización de esta casa, que en este caso va a ser el cerebro. Y para ello nos vamos a ir un poco a la neurociencia y vamos a ir haciendo comparaciones con cómo funciona un cerebro con TEA. Aunque ya sabemos que igual que las casas no hay 2 iguales o hay pequeñas agrupaciones, pero hay muchísima diversidad. Así que me gustaría, por favor, Jesús, que nos comentes un poco por esta parte de estas áreas del cerebro que son como las clásicas que tenemos. Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, el cerebro es muy complicado, muy complejo, ¿eh? El cerebro trabaja de forma holística, global, hay una interacción entre redes neuronales, entre regiones, entre circuitos, llámale como quieras. Pero a nosotros nos interesa el tema educativo, entonces hay algunas características esenciales del cerebro que nos pueden interesar muchísimo y que podemos abordarlas y analizarlas durante esta tarde. Por ejemplo, se ha visto que el cerebro es tremendamente plástico, está cambiando continuamente, reorganizándose a nivel funcional y estructural. Cada cerebro es único. Los cerebros son únicos y singulares. En el caso del autismo, como has comentado, cada persona autista tiene sus particularidades. Pues eso tiene también muchas implicaciones educativas, porque cada estudiante es único, es diferente, tiene sus necesidades, sus ritmos de aprendizaje. El cerebro también es tremendamente social.
se ha identificado una serie de regiones que vinculadas a las emociones, el reconocimiento facial, el movimiento biológico, la empatía, que conforman lo que se llama el cerebro social y que en el caso de las personas con autismo, pues funciona de forma diferente, hay una cierta alteración. Pero el cerebro también es multisensorial, el cerebro es emocional, hay una serie de características, todas ellas que tienen muchísimas implicaciones educativas. Y si quieres, podemos ir abordándolas, Aurora, porque interesan a toda la comunidad educativa. Interesan al profesorado, a las familias, a los estudiantes, a todos. Perfecto, pues si te parece bien, me gustaría de alguna manera introducirlo por esas partes que se van a encargar de ir como aprendiendo, ¿no? Que sería lo básico, los cimientos del aprendizaje. Asumiendo, si me permites, Aurora, Claro. que a veces, sí, vale, las personas somos diferentes, pero no hace falta en una clase 30 currículos diferentes. A veces hacen falta pequeñas estrategias para atender de forma adecuada esa diversidad en el aprendizaje. Si quieres, te pongo un ejemplo que viví hace un par de años en una escuela prestigiosa en Alemania a la que me invitaron. Una escuela muy potente, donde se trabaja pues muy bien, unos entornos de aprendizaje brutales. Entro en una clase de adolescentes, ratios pequeñas, en cada clase había 10, 12 estudiantes, trabajando muy bien el tema tecnológico, con profes fantásticos. Entro en clase y me escribe la profesora en un post-it: mira, yo estoy con fulanito que es autista. Estaban agrupados los estudiantes en grupos, me parece que eran de 3, y el chico con la profesora aparte. Bueno, fantástico, no comento nada. Les hago una pregunta a todos los estudiantes y responden todos, también ese chico, que luego me comentó que era español, no lo sabía yo, porque en esa escuela hay un montón de nacionalidades diferentes entre los estudiantes. Y cuando el chico estaba respondiendo, se me quedó grabada una imagen. Y era la de una compañera que lo miró, hizo un gesto como de desprecio. Yo lo interpreté como si fuera incluso de asco. Se me quedó grabada esa imagen. Bien, seguimos. Se hizo un parón en la clase. Todas las chicas, chicos, eran adolescentes, salieron al pasillo y el chico se quedó solo en el aula. Os pregunto, sois los padres de ese chico, que por cierto en ese descanso me hizo un dibujo sobre el símbolo de la comunidad autónoma de Asturias, me hizo un dibujo fantástico, me enseñó, me dijo, me explicó, yo soy asturiano, tal. Pero yo os pregunto, sois los padres de ese chico y lo estáis viendo todo desde una mirilla, ¿cómo os sentiríais? Siendo los padres de ese chico o los padres de los compañeros, ¿cómo os sentiríais? Porque sí, en esa clase había un intento por cooperar, grupos de 3, mesas orientadas para cooperar, pero ¿había una verdadera cooperación en el aula? ¿Qué te parece, Aurora? Pues yo creo que si yo fuera la madre o el padre del chico, me sentiría francamente frustrada por no saber de qué manera conseguir incorporar en el grupo a mi hijo. Y si fuera la madre o el padre de alguno de los otros chicos, me sentiría frustrada también por digamos que la ignorancia, ¿no? Cómo hace que al final te deshumanices y hagas estas cosas, ¿no? De darte la espalda y hacer como que no existe. Y esto nos hace plantear, muy fantástica la reflexión, Aurora, qué es lo importante en la educación. Y uno de los factores críticos es ir generando, en cualquier contexto de aprendizaje, esto que se llama vínculo. Desde el primer día, qué importante generar el vínculo adecuado entre los compañeros, entre el profesorado y los estudiantes, con las familias, etcétera, etcétera. Pero esto requiere adentrarnos en el trabajo emocional. Esto requiere realmente conocer las personas, las necesidades, y cuando realmente se va trabajando este vínculo, se puede realmente cooperar, porque cooperar es más que trabajar en equipo, tiene que haber un componente empático, tiene que asumirse toda una serie de competencias socioemocionales que nos permiten realmente cooperar. Y ojo, porque las investigaciones nos están sugiriendo que la cooperación, especialmente entre los adultos, entre el profesorado, es uno de los factores de mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes.
La pregunta es, ¿cooperamos los adultos? ¿Cooperamos los profes? ¿Cooperamos, si quieres, todos los integrantes de la comunidad educativa? Aurora, ¿cómo lo ves tú este tema? Pues yo lo veo un terreno complejo porque conforme te voy escuchando me viene a la mente lo que me imagino que más de un profesional estará diciendo, ¿no? Claro, cooperar estamos hablando de los que son neurotípicos o estamos hablando también cuando hay esa neurodiversidad, ¿no? Esa diversidad funcional. Y claro, en el caso del TEA me salta la grandísima duda, ¿no? ¿Y qué pasa con todo esto que se dice de teoría de la mente, lo complejo que es desarrollarla dentro de una mente con TEA? ¿Qué más aspectos están relacionados con esa capacidad de empatía o de asertividad, ¿no? ¿Qué me podrías aportar en esto? Aparte de... Esto lo podemos ligar, si quieres, con esas otras dos características que hemos comentado antes sobre el funcionamiento del cerebro. Una, cada cerebro es único y singular. La pregunta que nos hacemos directamente es, ¿se tiene en cuenta esto en la educación? Qué importante atender las necesidades específicas de todos los estudiantes, de todas las personas. Y otra característica básica del funcionamiento cerebral es que el cerebro es tremendamente plástico. Pero esto tiene muchas implicaciones educativas porque sugiere que debemos esperar la mejora de todos nuestros estudiantes, de todo nuestro alumnado. Y cuando decimos todos, es todos. ¿Qué te sugiere todo esto, Aurora? Pues mira, me estoy trasladando directamente a mi infancia, donde tenía muchísimos problemas de aprendizaje, ¿vale? Mis primeros años directamente era miope y nadie lo sabía, para empezar, y después tenía un déficit de atención que era la bomba, ¿no? Entonces, bueno, iba sobreviviendo como podía, pero es cierto que siempre me quedaba en la retaguardia, ¿no? Y además estoy viviendo ahora mismo como los propios docentes me ponían a esperar, ¿no? Al último, porque como vas más lenta, como tardas más, como sobre todo, por ejemplo, en educación física, ¿no? Que dices, bueno, quizá aquí es donde más hay que prestarles atención, ¿no? Porque el ejercicio también sabemos que nos activa y que nos produce muchísimos neurotransmisores y muchísimos inputs que nos van a permitir sentirnos mejor emocionalmente y sensorialmente, y esto va a favorecer directamente el aprendizaje. ¿Cuántas cuestiones, Sofía, lo que has comentado? Muchísimas, ¿eh? Bueno, si quieres vamos por partes, porque has mencionado lo del tiempo. Qué importante esto para trabajar lo que se llama la atención ejecutiva. La atención ejecutiva es un tipo de atención vinculada a la concentración, al autocontrol, que es la que nos permite estar centrados en las tareas cuando queremos. Qué importantes son los parones. Ese es un comentario típico que sigue haciéndose en el aula. ¡Uy, qué lento que es fulanito! Pero es que necesitamos el tiempo para centrarnos, para reflexionar. Es súper importante. Se ha visto que cuando se hace una pregunta a un estudiante y les dejamos unos segunditos de más, mejora la calidad en la respuesta. Y ojo, porque vinculado a lo que comentas sobre el ejercicio, a nivel cerebral, las redes neuronales participan en diferentes procesos emocionales, cognitivos, motores, lo que quieras. Pues bien, se ha visto que una de las estrategias más interesantes para realmente optimizar, mejorar esta atención ejecutiva es todo lo relacionado con los parones. Los parones especialmente activos. Se ha visto que un parón durante la clase de nada, de unos minutitos para que los estudiantes puedan moverse, esto mejora la concentración durante las tareas posteriores. El ejercicio se ha visto que es súper importante. Bueno, la salud a nivel cerebral está todo vinculado al movimiento, al ejercicio, al sueño, a la alimentación. Ahora comentaremos si quieres. A nivel cerebral se ha visto que cuando nos movemos, cuando realizamos ejercicio físico, actividad física, pues se liberan toda una serie de factores neurotróficos que están directamente vinculados a procesos neuronales imprescindibles en el aprendizaje. Mejores conexiones neuronales, más neuronas, llega más sangre, más glucosa a las neuronas que favorece su funcionamiento. Se liberan neurotransmisores como dopamina, serotonina, que están directamente vinculados a esta atención ejecutiva. Es una estupenda forma de combatir el estrés. Es algo fantástico. Porque fíjate, hablamos de movimiento, hablamos de combatir el estrés. Mediante el ejercicio puede tener una incidencia positiva sobre el sueño, porque
estrés, sueño, ejercicio, todo esto es muy importante en el autismo, ¿no, Aurora? Tal cual. Y además voy a hacer un par de puntualizaciones, pero nos están comentando que se te oye un poco regular. Entonces, quizás si te puedes mirar a ver el sensor del micro o algo así, y mientras voy a hacer yo un par de puntualizaciones, ¿vale? Me voy a remontar a la metáfora del principio, ¿no? Como bien estamos comentando, no hay dos iguales, porque aunque por fuera veamos la misma edificación, por dentro cada uno lo tiene organizado y diseñado de una manera diferente, tanto en decoración, mobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además, también me parece muy interesante en este momento lo que estamos diciendo relacionado con la velocidad de procesamiento, ¿no? Y el aprendizaje, porque parece que nos hemos vuelto todos como impacientes, ¿no? Y en el caso del autismo, más. Cuando les preguntamos o queremos que realicen algún tipo de tarea, ellos necesitan más tiempo, porque la velocidad de procesamiento, digamos que es el tiempo que recorren la casa entera, encuentran la solución y vuelven a salir. Entonces, claro, aquí parece que nos hemos acostumbrado a venga, 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 corre, 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 y entonces no les damos tiempo a participar realmente en la búsqueda de la información que ellos necesitan, ¿no? Y la velocidad de procesamiento es entrenable. Si ellos cada vez piensan menos o se quedan siempre en la misma parte de la casa, no avanzan. Y si no avanzan, no adquieren conocimientos que acomodan las bases de otros nuevos aprendizajes. Eso es súper importante, pero se ha visto que en general, lo último que has comentado, el construir sobre lo que ya se sabe, es decir, identificar los conocimientos previos de cualquier estudiante es súper, súper importante. Y ahí el sueño es básico. Se ha visto que durante el sueño se da una especie de regeneración a nivel neuronal que permite de alguna forma consolidar lo estudiado durante la vigilia. Qué interesante. Y también antes hablábamos de las particularidades de cada cerebro y de que el cerebro es tremendamente plástico. Esto hay que incidir un poquito más porque tiene mucha, mucha importancia también en la educación y en el caso concreto del autismo. Por ejemplo, se ha visto que los proyectos sobre el funcionamiento del cerebro en cualquier etapa educativa, aparte de gustarles mucho a los estudiantes, todos tienen su cerebro único y singular, pero tiene una incidencia positiva sobre el aprendizaje, sobre todo estos proyectos en donde se les enseña, a través de un enfoque activo, que el cerebro cambia continuamente, que somos capaces de generar nuevas neuronas, de que la inteligencia parece que es maleable, de que, en definitiva, nos podemos responsabilizar de nuestro aprendizaje y, por supuesto, también incidiendo en estas cuestiones diferenciales. Cada persona es diferente. Se ha visto que tiene una importancia especialmente positiva sobre estudiantes con dificultades académicas o en fase de apagón emocional. Qué importantes los proyectos sobre el cerebro. Sí, vamos a explicar un poquito más esto y lo voy a hacer a partir de lo que hice yo después de haberte conocido, ¿vale? A mí me fascinó tu frase de el cerebro es como un músculo y es entrenable, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que yo he intentado trasladarle, ¿no? Y enseñarle, en este caso, a los chavales con TEA de alto funcionamiento, ¿vale? Aquellos que tienen la capacidad de entenderlo y de realmente asumir esa responsabilidad. Y es una pasada porque no solamente se motivan en entrenar más, sino que liberan como toda esa carga de sentirse incompetentes, ¿no? Es decir, entonces es cuestión de esfuerzo, es cuestión de dedicación. Eso es súper importante porque está vinculado a la otra característica esencial del cerebro, que es la plasticidad. Y esto lo vinculamos a algo que se llama mentalidad de crecimiento. Se ha visto que los estudiantes que tienen interiorizado, que creen que pueden mejorar sus capacidades a través de la dedicación, del esfuerzo, de escuchar buenos consejos de las familias, de los profes, ante retos más complicados se exponen más, son más perseverantes y les va mejor en la escuela que no los que creen que realmente nacemos con unas características básicas, con un cierto tipo de inteligencia y poco podemos hacer para cambiarlo. Porque esto está directamente vinculado al tema de los estereotipos. Y en educación han hecho y siguen haciendo mucho daño los estereotipos. ¿O no, Aurora? Así es, y conforme además te estoy oyendo, me apetece mucho trasladarme al mundo de la atención, ¿no? Y voy a leer
tu título, que siempre me lo repito y lo digo, ¿no? Que es, mamá, no es que tenga déficit de atención, es que no me interesa, ¿no? Y es que ligado a todo lo que estamos contando, es una pieza fundamental la atención. Y la atención va de la mano de la motivación. Si no hay motivación, no me interesa, ¿no? Entonces, yo siempre me gusta trasladarle a los docentes y a los profesionales con los que a veces tengo el placer de compartir un rato, que cuando ellos no encuentran la propia motivación intrínseca de dentro, nosotros somos quien tiene que darle esa buena razón por querer aprender, ¿no? Esa buena razón puede ser, en el mundo del TEA se habla de reforzadores, motivadores, que puede ser desde un estímulo sensorial a algo de alimentación, a una experiencia de juego, a un objeto, ¿no? Hay infinidad, ¿no? A un aplauso, a un muy bien. Y me parece que esta parte requiere que le dediquemos unos minutos. Los aspectos emocionales son básicos en el aprendizaje. Desde la neurociencia hay mucha evidencia y también desde otro tipo de estudios como los longitudinales, los metaanálisis. Si quieres comentamos algo al respecto. En tareas de laboratorio se ha visto que cuando se les muestra a los participantes imágenes que corresponden a contextos emocionales positivos, ante otras imágenes que muestran contextos emocionales negativos, gente llorando respecto a otras que están sonriendo, disfrutando, y se les pide a los participantes que recuerden una información, pues se observa el cerebro, se analiza el cerebro de estas personas y ¿qué se ve? Que ante contextos emocionales positivos se activan esas regiones del cerebro que participan directamente en la memoria y en el aprendizaje. Por ejemplo, el hipocampo. Y no solo eso, sino que los participantes recuerdan mejor esa información que tenían que recordar. Moraleja. Generar climas emocionales positivos en el aula, en cualquier contexto de aprendizaje, es básico. Y lo hemos sabido siempre. ¿Por qué se caracteriza un clima emocional positivo en un contexto de aprendizaje? Aurora, ¿tú qué características, según tu experiencia, darías? Yo lo que no puedo parar de pensar, y lo tengo que decir, es la clásica frase de la letra con sangre entra, ¿no? Este tipo de dichos que a veces nos arrastra la vieja escuela, las creencias de que realmente hay que ser exigentes, de que las cosas se tienen que hacer porque sí, de que hay que aprender y punto, porque lo digo yo, y de ahí vas a estar el tiempo que yo determine, y todo esto me cortocircuita, porque realmente, en base a lo que estamos hablando, es fundamental el ir aprendiendo, en este caso, poco a poco, pero con mucha calidad. Y cuando hablamos de TEA, que sabemos que las funciones ejecutivas van justitas, que sabemos que la atención es muy puntual para cosas muy concretas, cuando sabemos que su capacidad de imitación quizá es nula y nos tenemos que ir a la contraimitación o otro tipo de estrategias, me parece que es como muchísimo más importante tener este aspecto bien claro, ¿no? Emocionalmente, la persona a la que estamos atendiendo tiene que sentirse bien. Tiene que sentirse con bien. Segura, bien, segura. Lo que caracteriza un buen clima emocional o un clima emocional seguro, positivo, es que los estudiantes no tienen miedo a participar, son protagonistas activos, cooperan de forma natural, un entorno en donde las expectativas son positivas, tanto las de la niña, el niño sobre su propia capacidad, muchas veces condicionadas por experiencias previas negativas que surgen del lenguaje de los adultos, pero también las expectativas positivas de los adultos, del profesorado, sobre la capacidad del alumnado. Porque si yo creo que tú no puedes, cuando te hago una pregunta te voy a dejar menos tiempo, tú captarás estos mensajes y te perjudicarán. Entonces, qué importantes son las expectativas del vínculo. Sí, perdón. Nada, de hecho, tengo que decirte que un número muy elevado de personas con TEA tienen todo el rato en la boca ayuda, están todo el día con un sentimiento de dependencia. Y además es muy curioso porque también hay un porcentaje muy elevado de chavales que desde bien pequeñitos vienen con una carga de inseguridad muy grande, ¿no? Y dificultades a la hora de explorar, ¿no? Y a veces le prestamos más atención a aprendizajes curriculares o de autonomía que a este apartado emocional que va a ser un requisito indispensable
para que el resto de cosas funcionen. Seguimos incidiendo sobre estas cuestiones emocionales. Se ha visto que los buenos programas de educación emocional que permiten trabajar estas competencias socioemocionales que son básicas en los tiempos actuales, donde se trabaja el autocontrol, la resiliencia, la asertividad, etcétera, etcétera, realmente permiten mejorar estas competencias emocionales, pero esta mejora va acompañada también de una mejora en el aprendizaje. Es decir, que no podemos separar lo cognitivo de lo emocional. Qué importante también ahí es nuestro ejemplo como adultos. Antes hablábamos de la cooperación entre el profesorado. Pues bien, escuelas innovadoras, buenos centros educativos, lo que están probando ya hace un tiempo es la docencia compartida. Es decir, que participen tanto en la planificación, desarrollo, evaluación de la acción educativa, más de un profe. Es decir, que cooperen profesores de distintas materias de forma natural en proyectos multidisciplinares. Y se ha visto que hay un tipo de proyectos que son superpotentes. Son proyectos sociales, mayormente cooperativos, que son los proyectos de aprendizaje-servicio, que también pueden tener una gran utilidad también que con estos chavales autistas que tienen estas problemáticas o que necesitan trabajar de forma específica estas habilidades para la vida, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues aún voy a aportar una cosita más. Yo creo que sería riquísimo la adaptación a esta forma de educación que estás comentando, a los centros de educación especial o incluso donde hay aulas TIC. Pero es que además yo creo que incluso los propios niños deberían de ser más partícipes, ¿no? Es decir, estamos muy en boga de la inclusión, pero la estamos malentendiendo, ¿no? Y estamos como sacándole poco partido a los intereses y capacidades que nuestros chicos demuestran, ¿no? Entonces, cuando hablo de participar más, hablo de que realmente de forma natural rescatemos lo que ellos nos están aportando para seguir tirando del hilo y seguir reforzando aprendizajes de su interés llevados a terreno de convivencia, ¿no? Eso es súper importante y eso es educar en las fortalezas que tradicionalmente la educación ha cambiado el foco. Se ha centrado en identificar los déficits. Pero esto es súper importante porque hay proyectos donde se ha analizado el impacto positivo de que los estudiantes en su proceso de escolarización se hagan expertos en algo que les gusta, trabajando de forma semanal en esas cuestiones que le interesan. Me da igual que sea el sistema solar, que sea la mecánica de motos, cualquier cosa. Y eso es súper, súper importante. Y también además, el caso del autismo, por supuesto, ¿no? Donde muchas veces se identifican estas... Mira, estoy recordando que a un grupo de niños que atiendo pude explicarles por qué era tan importante las normas de convivencia a partir de hablar de los planetas y los sistemas, cómo funcionan. Pero como estábamos hablando de un tema de interés suyo, en este caso los planetas, las estrellas y demás, entendieron perfectamente la metáfora hacia el por qué el resto de personas también necesitan esa armonía, ¿no? En la convivencia. Y vamos un poco en el mismo hilo todo el tiempo, que al final es tener más en cuenta lo que ellos pueden aportar, a lo que ellos les interesa, que realmente el que nosotros sigamos ese patrón educativo de ahora toca las letras, ahora toca los números, ahora toca sumar, ahora toca restar, así, abstracto. Fantástico, porque eso me hace recordar otro de los factores críticos de los buenos programas de educación emocional, que es todo lo vinculado al trabajo de lo que se llama las funciones ejecutivas del cerebro. En neurociencia se habla de 3 básicas, control inhibitorio, más o menos autocontrol, memoria de trabajo, es una especie de memoria, entre comillas, que nos permite almacenar y manipular pequeñas cantidades de información, como ahora cuando estamos conversando, y también esa flexibilidad cognitiva que nos permite adaptarnos a situaciones novedosas. Hay un ejemplo maravilloso donde se ven estas 3 funciones ejecutivas básicas y que permiten trabajarlas, y que también hay proyectos fantásticos con niños con autismo, que es en el caso del teatro. En el teatro, que además en un contexto social, se trabajan muy bien las funciones ejecutivas porque la niña, el niño, el chaval, tiene que recordar ese papel. Memoria de trabajo en acción. Tiene que aprender a esperar su turno. No entra cuando quiere, entra cuando le toca. Eso es control inhibitorio.
¿Que se equivoca la compañera o el compañero, modifican el guión? Se tiene que adaptar a la nueva situación. Eso es flexibilidad cognitiva. Y esto es fantástico. Porque, por una parte, se ha visto que estas funciones ejecutivas, de las que muchas niñas, niños con autismo son deficitarias, son muy, muy importantes para todo. Para el bienestar personal, para el rendimiento académico, para el éxito, entre comillas, en la vida. Lo mejor de todo, en consonancia con lo que decíamos antes sobre el cerebro plástico, este cambio continuo, es que parece que pueden entrenarse y pueden mejorarse. Y sí, hay estrategias puramente cognitivas, utilizando software lúdico, lo estamos analizando actualmente, que permiten de alguna forma trabajarlas, mejorarlas. Pero parece que el enfoque más interesante es el enfoque global, y es así como funciona realmente el cerebro. Es decir, ir más allá de lo cognitivo y atender las necesidades físicas, sociales y emocionales de todas y todos. ¿Y cómo se hace esto en la práctica? Muy sencillo. A través, por ejemplo, del juego. A través de las artes. Me da igual que sea dibujando, tocando un instrumento musical, en la obra de teatro. A través de las estrategias que van incorporando los buenos programas de educación emocional, como hemos comentado antes. A través del deporte. Especialmente en los de equipo, donde hay que tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, etcétera, etcétera. Sin olvidar, para fomentar un buen funcionamiento ejecutivo en nuestros hijos, en nuestro alumnado, es nuestro ejemplo. Si nosotros no somos ejemplo de buen funcionamiento ejecutivo, si no aceptamos la opinión discrepante, la crítica, si no nos adaptamos a situaciones novedosas, si no nos ven que sabemos gestionar las emociones, controlarnos, centrarnos en las tareas cuando toca, lo tendremos complicado. ¿Qué te parece todo esto, este enfoque global para trabajar las ejecutivas, Aurora? Pues, como bien has comentado, las funciones ejecutivas son un grandísimo reto para las personas con TEA. Y uno de los objetivos o trabajo que tenemos los terapeutas que estamos en el acompañamiento de alrededor, muchas veces consiste justo en esto, ¿no? En potenciar las funciones ejecutivas. Y para esto me gustaría añadir un par de cosas que me parecen interesantes. Y es, como rescatamos de dicho antes, es importante las emociones, vamos a tener que graduar muy bien las exigencias. Es decir, ¿las funciones ejecutivas son entrenables? Sí. ¿Mejoran? Sí, pero tenemos que ajustarlas para que estén en unas emociones adaptativas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de modelos, pues bueno, nosotros nos podemos ir a las adaptaciones donde les damos apoyos visuales o apoyos verbales, que a ellos les va a dejar claro los tiempos de espera que se le están pidiendo, los tiempos de autocontrol, ¿no? El respeto a los demás, todas las normas de convivencia, toda la parte de adaptabilidad. Cuando estamos en grupo hay que ir adaptándose. Y todo esto es brutal si realmente el profesional sabe mantener los apoyos visuales o los apoyos que necesiten junto con el estado emocional de una actitud positiva para que ellos quieran más y más intención comunicativa, más y más interés social, ¿no? Entonces, trabajemos las funciones ejecutivas, pero ajustemos bien las exigencias para que no acaben grabando todo esto de forma traumática. Fantástico. Me sugieren muchas cosas también ligadas a las emociones. Porque has hablado del clima emocional positivo, el humor, qué importante es el humor, y qué importante también lo de los retos adecuados, y esto lo podemos ligar a otro factor directamente vinculado a las emociones, que es la motivación. Esto es súper importante, pero claro, la motivación, hay diferentes tipos de motivación, claro, está la motivación intrínseca, la motivación extrínseca, pero los primeros que tenemos que estar motivados somos nosotros. Lo has comentado tú antes, los adultos, porque si nosotros no somos ejemplo de pasión, que es uno de los factores críticos también, por ejemplo, en el contexto del aula. Cuando se pregunta a los estudiantes, ¿qué esperas de un buen profesor? A lo mejor los adultos creemos que nos van a responder los estudiantes, sí, que domine su materia. Sí, lo tienen en cuenta también, es importante. Pero por encima de esto hay otros factores. Por ejemplo, uno que sale siempre, que se preocupe por mí. Qué importantes en todas las etapas educativas son las tutorías, las colectivas, pero también las individuales, especialmente en la adolescencia.
¿Qué te parece todo esto? Me llevo esto antes de que se nos vaya, ¿vale? Me lo traslado a lo siguiente. Cuando nos vamos a las aulas, por ejemplo, las aulas TIL o de educación especial, que la ratio también es mucho más reducida, casi siempre nos encontramos niños con TEA que hacen constantes llamadas de atención al adulto, ¿no? No tienen otra forma de transmitir esto que acabas de decir, ¿no? Necesito que me atiendas, necesito que me dediques un tiempo, necesito que te preocupes por mí, ¿no? Y entonces, como no tienen otra forma de plantearlo, lo vamos a ver siempre casi de forma disruptiva, ¿no? O desorganizada, ¿no? Que pueden estar haciendo fechorías con esta apetencia del adulto. Fantástico. Y otro factor que es súper importante es la pasión, el entusiasmo que muestra el profesorado ante lo que están enseñando, trabajando, etcétera. Porque eso no hace falta el lenguaje oral, eso es a través de la comunicación no verbal, eso se transmite, eso se contagia. El contagio puede ser positivo o puede ser negativo. Y eso pues lo perciben los propios estudiantes. Sí, Aurora. Pues que me encanta esto que has comentado porque estoy recordando, ¿no? Que a mí me han dicho muchas veces, no, es que claro, tú consigues que enseguida sea el niño el que va a ti, que a mí me parece que es fundamental cuando trabajas en diversidad y en este caso en TEA, ¿no? No ser nosotros quien acostumbra a perseguir al niño, sino ser lo suficientemente atractivo para que el niño venga a ti. Y eso es un indicador de que estás haciendo algo bien, de que realmente estás generando esa intención y ese interés por lo social y por aprender. Entonces, lo dejo así como indicador que la gente pueda tener una idea de cuándo está haciendo algo muy bien. Eso está relacionado con el vínculo que comentábamos antes, que desde el primer día se tiene que trabajar de forma adecuada. Los compañeros tienen que conocer los nombres de los otros desde el primer día y los profes también, por supuesto. Y hay que conocer las vidas de los estudiantes. Hay un documental fantástico donde se trabaja el vínculo de forma espectacular, que es el documental del profesor japonés Kanamori, Pensando en los demás. Si no lo habéis visto, buscarlo porque es fantástico. Y estábamos hablando de la motivación y, claro, la motivación, pues hay una motivación inicial, que importante es esta chispa. Ojo, porque la sorpresa, en el caso de las niñas, niños con autismo, pues no tendrá el mismo efecto que en los otros, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto, el tema de la sorpresa? Yo creo que es entrenable, ¿eh? Creo que va de la mano de la elasticidad cognitiva, ¿no? Cuanto más capacidad de adaptación, más disfrutan del factor sorpresa. Entonces, es algo que va mejorando con el tiempo y, de hecho, bueno, uno de mis objetivos siempre de intervención es que realmente les apetezca conocer cosas nuevas, ¿no? Cuando yo tengo un niño que realmente se aburre de hacer siempre lo mismo, me aplaudo. Digo, bien. Claro, a ver, el tema está siempre, es lo que se requiere es equilibrio. Esto me hace recordar que, por ejemplo, en los adolescentes con autismo se ha visto que hay un exceso de conexiones neuronales, es decir, la poda sináptica no se da de forma adecuada. Para que lo entienda todo el mundo, esto es como cuando cortamos las ramas de un rosal para que crezca más fortalecido. A nivel cerebral se aplica aquello de úsalo, piérdelo. Lo que no se utiliza, pues de alguna forma se elimina a nivel neuronal. ¿Qué ocurre en el caso del autismo? Que hay un exceso de conexiones neuronales, no se da de forma adecuada la poda. Y este exceso de conexiones neuronales provoca una especie de ruido a nivel cerebral que hace que no sea tan eficiente. Ojo que el exceso puede ser perjudicial, pero el defecto también, porque el defecto es el caso contrario, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la esquizofrenia. El equilibrio es muy importante. Por lo tanto, cuando hablamos de sorpresa, tampoco nos pasemos. Los buenos hábitos van bien a las niñas, niños con autismo, pero a todos los estudiantes también, porque generan tranquilidad. La motivación está, la motivación inicial, la chispa esta. Muy bien, los momentos iniciales es entre comillas, relativamente fácil captar la atención, porque todo está ligado. Cuando despertamos las emociones, cuando suscitamos la curiosidad, vamos a facilitar la atención. Y cuando estamos atentos, podremos hacer un uso adecuado de la memoria y así aprender. Está todo relacionado. Emociones, atención, memoria de aprendizaje. Pero luego está lo que se llama la motivación durante la tarea de logro, que ya requiere tiempo, ya requiere estrategias. Y se han visto cosas que son súper importantes. Una muy importante la has mencionado tú antes. Sí, suministrar retos, pero que sean retos adecuados. Por eso se requiere conocer las necesidades específicas del estudiante. No nos pasemos porque por exceso desmotivamos, pero por defecto también. Pero luego es súper importante que para el estudiante lo que se hace tenga sentido y significado. Es decir, que se construya sobre lo que ya se sabe
muy importante, lo hemos comentado también, identificar los conocimientos previos, pero también muy importante, y en el caso, ahora me comentarás tú, de las niñas y niños con autismo, más todavía, vincular todo lo que se trabaja a situaciones reales, cotidianas. Eso es lo verdaderamente importante. Para trabajar, pues, habilidades adaptativas o para la vida, o llámale como quieras. ¿Cómo lo ves tú esto? Fundamental, fundamental. Yo creo que la gran, no sé cómo llamarle, la gran aventura de muchos aprendizajes es conseguir esta parte que acabas de decir, ¿no? El darle sentido y función, ¿no? De hecho, siempre para mí va de la mano. Siempre cuando hablo con familias o profesionales, siempre digo, espera. ¿Esto para él qué función tiene? Por lo que acabas de decir, úsalo o piérdelo. Es decir, no va a haber aprendizaje si no tiene sentido. Si ya te pasa a ti o me pasa a mí, que lo que no le acabas de ver así en que lo puedes usar, igual no le prestas ni atención, pues en el caso de ellos es ya 2.0. Directamente, si no puedo aplicar sobre ellos, si no me motiva, si no es algo que yo vaya a ganar algo, paso, ¿no? Esto se ve mucho, por ejemplo, en el deporte con ellos, ¿no? Si les gusta el movimiento, necesitan ahí el trabajo, el sistema vestibular, patinar o ir en bici, perfecto. Igual, jugar a básquet o a fútbol, nunca, jamás. Pero lo de moverse, igual sí que les fomenta la suficiente motivación para ir viéndole esta función y este sentido, ¿no? Aunque sea de autoestimulación. Claro, pero eso es importante para todos, despertar la curiosidad a través, conociendo los intereses particulares. Eso es básico, ¿no? Fundamental. Y además voy a rescatar cuando estabas hablando del vínculo, porque es que es pieza clave, ¿no? Cuando un profesional o de cualquier área empieza directamente por el trabajo con sus objetivos, a mí la sensación que me da es que no va a llegar muy lejos. En cambio, cuando dedica, si hace falta, un trimestre entero en reforzar un vínculo saludable, va a conseguir todo lo que se proponga. Porque aunque las personas con TEA se caractericen a priori con poca elasticidad cognitiva y con inseguridad ante lo novedoso, si realmente confían en ti, con un buen programa de habituación progresiva consigues cosas increíbles. Con un día a día, con un buen moldeado, con un buen modelado, con un buen trabajo estructurado hacia adelante y siempre rescatando lo que estamos comentando de la motivación, es que es éxito asegurado. Fantástico. Y esto me hace recordar también, ligado a lo que comentábamos de la poda sináptica, de que más no es mejor. Esto, por ejemplo, en la investigación neurocientífica se ha visto en la infancia temprana. Sí es cierto que hay ventanas plásticas, periodos donde se puede optimizar el aprendizaje, pero también hay que tener en cuenta esta idea de plasticidad cerebral que nos permite aprender durante toda la vida. El exceso puede provocar un estrés inadecuado, sobre todo perjudicar esas regiones como la corteza prefrontal que están en fase de desarrollo en los primeros años. Por lo tanto, equilibrio a todos los niveles, que a veces nos quedamos solo en lo cognitivo. Equilibrio a nivel cognitivo, pero también afectivo, emocional, a nivel motor, a nivel sensorial, etcétera. Hay que ir trabajándolo todo. Este es el enfoque global que a mí me gusta también incidir sobre él. Y volviendo otra vez al tema motivacional, se ha visto también que hay cuestiones súper importantes, ¿no? Pero bueno, esto el buen profesorado siempre lo ha sabido y de hecho estas investigaciones de neurociencia o de la ciencia cognitiva lo que hacen es confirmar lo que ese buen profesorado a veces de forma intuitiva hace en la práctica. A veces la intuición funciona, a veces no funciona, Entonces se ha visto que es súper importante suscitar la curiosidad, vincular lo que se trabaja a situaciones reales, suministrar retos adecuados, construir sobre lo que ya se sabe, fomentar climas emocionales seguros, participativos, donde el estudiante vea realmente que progresa, qué importante es el feedback en el aprendizaje, pero ojo, el feedback identificando las cosas buenas que se han hecho y las cosas que se pueden mejorar. En la educación es súper importante la evaluación, bien entendida la evaluación. No estamos hablando de calificación. Evaluar es mucho más. Evaluar es para aprender, no para calificar. Y ahí el feedback adecuado, preciso, conciso sobre la tarea, no sobre la conducta o sobre la persona, es muy importante. ¿Qué crees tú sobre esto? Pues mira, me voy a quedar con la frase de que a más no es mejor, porque no sé si conoces, pero la mayoría de casos de personas con TEA, sobre todo cuando son pequeñitos, te puedes encontrar que tienen incluso una terapia cada día o 2 cada día, ¿no? Y realmente mi pregunta del millón es exactamente
ya no por el número de terapias, sino por el tiempo que realmente tiene calidad en esa intervención, ¿no? A veces puede ser mucho más sustancial una al mes, pero que realmente el índice de motivación sea tan alto que quede grabado el aprendizaje, que sean 2000 al día, ¿no? Nuestra asociación, de hecho, trabaja con animales por esto, porque con aquellos usuarios que les interesan los animales, en cuestiones muy rápidas, yo siempre lo he dicho, la velocidad del aprendizaje es lo que marca la diferencia en esto, ¿no? Nosotros con animales, pero bueno, hay gente que está trabajando con parques, que está trabajando con pelotas, con tecnología, con cosas que realmente les genera motivación. Y con esto vuelvo a reiterar, motivación mejor para un aprendizaje de calidad a cantidad y que realmente sea un trabajo de mesa, un trabajo de moldeado de fichas, de moldeado de colocar piezas en un tablero, que todo esto al final es como poco estimulante y aparte de que yo siempre digo, si yo me aburro, el más, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo. ¿Por qué tenemos que trabajar con ellos cosas que nosotros lo vemos hasta insulso, sin función y que no va a ninguna parte? Fantástico. Esto pues, me hace recordar pues, todo lo relacionado con la eficiencia pues, en el trabajo, en el aprendizaje. Y me ha venido a la memoria, por ejemplo, una estrategia que utilizan algunos programas de educación emocional, vinculados también al mindfulness, a la relajación, que se ha visto que también estos programas tienen una incidencia positiva, no solo para combatir el estrés, sino también sobre estas redes atencionales que comentábamos antes. Y es lo que se llama el rincón de la paz. Es decir, se le enseña a la niña o el niño, en el mismo contexto del aula o en cualquier otro contexto de aprendizaje, se crea un pequeño espacio en el mismo aula y se le enseña que cuando esté un poquito alterado, pues venga, que meta la cabecita como si fuera una tortuguita, que haga unas respiraciones profundas y que vaya al rinconcito de la paz para que baje ese nivel de alteración de arousal y se calme un poquito. Cuando ya se haya calmado, pues ya se incorpora. Son estrategias que van bien y que están vinculadas a esos parones que comentábamos que en la práctica son importantes para las niñas y niños con autismo, por supuesto, pero para todos también. Por suerte, aquí ya estamos un poco en un tema más avanzado, ¿no? Casi todas las aulas de niños con TEA cuentan con un rincón que se le llama de regulación, ¿no? Partiendo de esa estimulación sensorial. Pero voy a aprovechar porque cada vez que veo un sitio que pone rincón de pensar, me horrorizo. Me horrorizo por lo siguiente. Espera, no, ya sé que no es lo que has dicho tú, pero por lo siguiente. Una, aclarar que en el rincón de pensar no es el rincón de tranquilizarse. Sí, más bien casi lo contrario. Estás tan agitado que piensa mucho y además asociar el verbo pensar con el estar castigado. Y cuando, en el caso, por ejemplo, de los chavales con TEA, después cuando oyen, vamos a pensar, se ponen ya como locos, que lo asocian con una velocidad que luego no hay forma de pensar. Esto es súper importante porque hay algo que yo creo que lo hemos intentado transmitir en todo lo que hemos ido comentando, pero aprender con alegría es básico. Aprender con alegría es un refuerzo positivo que al cerebro le encanta repetir, cosa que no ocurre ante situaciones de miedo, trauma, estrés prolongado. Un poquito de estrés nos va bien, nos activa. El estrés prolongado a nivel fisiológico es tremendamente perjudicial. Y esto hay que transmitirlo también, pero de verdad, ¿no? ¿Qué opinas tú, Aurora? Pues opino que muchos niños y niñas pasan excesivo estrés en las aulas, que los profesores también, que los terapeutas también y que a veces vale la pena parar y simplemente dejar ser y fluir antes de continuar R que R en esa dinámica, ¿no? Además, es que a mí la sensación que me da muchas veces es que si el profesional está estresado, porque está frustrado, porque está cansado, porque tiene lo que tiene, eso consigue también transmitirlo y entramos en un bucle que realmente no va a ninguna parte y que nos cargamos el vínculo, el clima, nos lo cargamos todo y no vamos a ninguna parte. Y esto se ha investigado también. De hecho, los programas basados en el mindfulness, en la relajación, tienen una incidencia positiva sobre el alumnado, pero también sobre el profesorado, porque se ha identificado que el profesorado que está estresado, de alguna forma, de forma inconsciente, transmite este estrés a su alumnado.
y se ha visto que en la práctica es muy, muy perjudicial. Y aquí vuelve la actitud, nuestra actitud. Cuando, por ejemplo, se graban las clases, algo que es tremendamente potente, en Estados Unidos se hace mucho, hay momentos que son críticos y que con pocos segundos te permiten hacerte una idea de cómo va a funcionar esa clase. Un momento crítico es cuando el profe, la profe, entra en el aula. Los hay que entran en el aula sonriendo, saludando, alegres, y hay otros que entran resoplando, mirando para abajo. Eso es efecto Pigmalión. Hacen falta unos segundos de nada para hacernos una idea de cómo realmente la cosa va a funcionar. Y esto se ha analizado, se ha investigado, y es uno de los factores de mayor impacto sobre el aprendizaje del alumnado. El tema de las expectativas del profesorado. Esto es súper importante. Esto está vinculado también a cuestiones emocionales, por supuesto. Además, en este caso le voy a llamar la salud mental del adulto, va a hacer que nos lo tomemos personal o no y que esto también nos lleve al abuso de poder y ya perdamos el norte completamente y dejemos de estar haciendo un trabajo eficaz. Así Entonces que es muy yo importante, creo que aquí lo que comentábamos antes de la docencia compartida, esto hay que ir instaurándolo. La participación de diferentes profes o de diferentes materias, en los proyectos, en la planificación, que haya más de un profe en el aula para atender de forma adecuada las necesidades específicas. Esto es una necesidad. La vida no está distribuida y mucho menos tan jerarquizada en asignaturas como realmente se da en la educación. Y esto que aparecía en secundaria hace unos años, ya apareció en primaria y ya empieza a aparecer en infantil con la aparición de especialistas de todo. Está la especialista en idioma, la especialista en música, la especialista en psicomotricidad, la especialista en bla, bla, bla. Entonces, el enfoque integrador, en mi opinión, es el más adecuado. Y esto se puede hacer en cualquier etapa educativa, ¿eh? Lo hemos hecho con adolescentes en secundaria, lo hemos hecho con universitarios, con adultos. Me voy a trasladar, si te parece bien, a la percepción. Y lo voy a relacionar con lo que estás comentando de la siguiente manera. Y es que la percepción, esa capacidad de recoger la información, de integrarla, de acomodarla, que al mismo tiempo se archiva y luego se vuelve a recuperar para seguir percibiendo, es importantísima y cuando hay un trabajo multidisciplinar, más todavía, porque nos debemos de compartir este tipo de información, porque eso va a hacer que podamos favorecer más aprendizajes. Es decir, un ejemplo, si yo percibo que el niño que yo atiendo se pone mal, se agita yo qué sé, con una ficha determinada, con un material determinado, con un columpio. Yo debo de comunicar a mis compañeros y debo de intentar averiguar qué ha pasado en esa percepción y trabajar sobre ello, porque la percepción, digamos que se archiva de una forma como muy limpia y cuesta mucho de modificar, ¿no? Sería como las asociaciones que se generan, por lo menos en autismo, cuesta muchísimo romper ese aprendizaje perceptivo, ¿no? Entonces, cuando somos muchos trabajando, es importante la organización con la familia, con el equipo docente, con los terapeutas, que podamos realmente buscar los orígenes o buscar la sintomatología para no cargarla más. Es decir, si ya vemos que un niño tiene miedo a un columpio, no puede haber un espontáneo subiéndolo a la fuerza al columpio, porque acabará asociando que el columpio, esa persona, el parque, el colegio, todo eso es negativo, ¿no? Entonces, el papel de la percepción. Muy importante. Aprender puede ser complejo y complicado, pero desaprender, cuando se han formado conexiones rígidas, sobre todo en situaciones de miedo, estrés prolongado, trauma, tela. Cuando tenemos interiorizados, y eso nos pasa también a los adultos, tenemos muchos esquemas mentales muy arraigados, que aunque de forma consciente queramos combatirlos, cuesta y mucho. Por lo tanto, y qué importante lo que comentas también, la participación de toda la comunidad. De hecho, al principio comentábamos la incidencia positiva de estos proyectos sociales, como los proyectos aprendizaje-servicio, en donde se vinculan los contenidos curriculares al servicio de la comunidad, y estos proyectos cooperativos permiten la participación de profesores de distintas disciplinas, estudiantes de distintas etapas educativas, equipos directivos, familias, no solo la celebración del proyecto, en el propio desarrollo del proyecto, las entidades sociales, especialistas. Es fantástico, porque cuando participa toda la comunidad educativa, es más fácil que la educación mejore, a todos los niveles. Súper importante lo que comentabas.
Además, yo creo que en el caso de las familias es muy importante que no se sientan solas, ¿no? Que se sientan de alguna forma acompañadas, porque si no, sin querer, en la propia convivencia refuerzan estos aprendizajes que luego toca desaprender, ¿no? En el caso del autismo, a nosotros nos vienen muchas familias a trabajar o a que reaprendan el corte de pelo, el corte de uñas, el lavado de dientes, ¿no? Que se ha hecho con emociones negativas y que ahora no hay forma, ¿no? Entonces, es importantísimo que paremos, que observemos, que analicemos, que busquemos de qué manera le vamos a vender ese aprendizaje. Importantísimo encontrar el punto de motivación y desde ahí, como todos, vamos a ir caminando juntos en ese proceso educativo tan bonito que tiene que seguir adelante, que no nos podemos estancar. Y sobre todo esta idea de cambio, de posibilidad de mejora continua, también en el caso de las familias con niñas, niños con autismo, súper importante. Un mensaje de esperanza. En los últimos años ha habido investigaciones que nos están permitiendo conocer cada vez más este intrincado, este mundo complejo del autismo, pero cada vez hay más información y cada vez realmente hay mensajes más esperanzadores, sobre todo sobre esta idea de fomentar la autonomía de estas personas, de que puedan el día de mañana pues, ser independientes y que la sociedad realmente los acepte como cualquier otra persona. Y es que así somos los seres humanos, ¿no? Somos diferentes. Y esto es una cuestión educativa que hay que trabajarla a todos los niveles desde la infancia. Y también sí. Hacerla recordar o recordarla también a los adultos, que nos hemos educado en unos entornos muy diferentes a los actuales. Sí, somos neurodiversos todos, ¿no? Así es como cabemos todos y como podemos empezar a hablar mejor para dejar de utilizar el normal, ¿no? Este niño es normal, este niño es de necesidades especiales, que a mí la verdad es que intento no usar, a veces no tienes más remedio, pero al final para mí lo normal es lo común, lo de todos los días. Y al mismo tiempo lo común y lo de todos los días es lo diferente, ¿no? Y claro, y cuando incidimos en las fortalezas, la cosa cambia. Claro, si en la escolarización se le da importancia a estos temas específicos que ese estudiante está trabajando, esto es maravilloso. Hace poco conversaba con un niño con autismo con 7 años y bueno, me estuvo explicando, me dio una lección fantástica de astronomía sobre planetas, órbitas, tal. Y yo miraba a la mamá y parecía como si la mamá se sintiera mal por todo lo que estaba explicando el niño. Y yo me sentía muy bien porque me hacía recordar mi infancia, donde también me convertí en un especialista en astronomía sin ser un niño con autismo. Y no pasa nada, cada uno tiene sus intereses, sus fortalezas y hay que optimizarlas. Y eso la sociedad puede y debe aprovecharlo. Porque quien dice el tema de la astronomía, dice el tema de la informática, de la programación o cuestiones específicas que son básicas en los tiempos actuales. Por lo tanto, cuando cambiamos el foco y nos centramos en lo positivo, en las fortalezas y no en las debilidades, cambia todo. Eso es, y con esto nos vamos a despedir para terminar con el ejemplo metáfora del principio, ¿no? Deberíamos de centrarnos en ver qué construcción tenemos y trabajar con ella, no intentar que se parezca a la casa al lado, ¿no? Deberíamos de ver de qué manera queremos lo que hay ahí dentro, qué potenciales tiene, de qué manera vamos a diseñar, cómo vamos a compensar, cómo vamos a reforzar, a entrenar, ¿no? Más que intentar que se parezca a la casa del vecino, ¿no? Y eso esto va a ser... Sí, la conclusión es fantástica. Todas y todos somos diferentes y todas y todos podemos aprender y mejorar durante toda la vida. No hay excusas. Eso se llama mentalidad de crecimiento. La mejora es posible y, por supuesto, necesaria. Y lo que queremos entre todos es mejorar la educación para así mejorar la sociedad. Y en la sociedad estamos todas y todos. Correcto. Y si en vez de centrarnos en modificar al individuo, que entonces encontramos techo, nos centramos en trabajar con lo que hay y mejorar con lo que realmente tenemos, las cosas evolucionan y podemos estar todos conviviendo muy bien y muy a gusto. Así que nada, Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo. Me ha encantado conversar contigo. Creo que podría tener varias así. Y muchas gracias a todos los que se han mantenido, porque son bastantes y además, bueno,
felicidades, te lo adelanto ya, que están diciendo que eres muy buen comunicador y que el tema es muy interesante. Así que nada, espero que hayáis pasado una buena tarde y que nos veamos en otra ocasión. Que vaya muy bien y nos vemos en otra. Chao, chao. Chao.